Ven a conocer el servicio de audiología en tus ópticas Alain Afflelou de Ourense. Ponemos a tu servicio la experiencia de nuestros profesionales audioprotesistas para cuidar de tu bienestar auditivo. Alain Afflelou Ourense, te esperamos. ¿Qué tal amigos? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras, aquí en Telemiño. Estamos arrancando el segundo mes del año. Todavía nos quedan algunas estadísticas y algunas estimaciones de cómo se ha comportado el 2023. Eso nos permite tomar cierta velocidad en este 2024. Hombre, pues algunos estímulos positivos hay. Por ejemplo, inflación que se contiene, por ejemplo, crecimiento económico y, por ejemplo, la última encuesta de población activa, la popular EPA. Los tres elementos, los tres indicadores muestran una senda positiva. A eso nos vamos a dedicar en la primera parte del programa, en el primer análisis, en la primera pieza que van a ver ustedes a continuación. Le dejamos esa responsabilidad del análisis a nuestro economista de cabecera, a Raúl González. Hola a todos, hoy si les parece vamos a repasar algunos datos económicos que hemos conocido en los últimos días, donde muestra un poco la evolución tanto de la economía ourensana como de la economía de España. En primer lugar hemos conocido el dato de la EPA, que nos ha mostrado que el año 2023 ha sido un buen año en lo que se trata de la creación de empleo en general, con algunas pequeñas sombras, pero en general ha resultado acabando siendo un buen año. Por otro lado, hemos conocido en los últimos días los datos del PIB, un PIB que dice que España ha crecido en 2,5%, algo que a principio de año del 2023 parecía que no iba a ser probable, pero al final sí ha sido posible, un crecimiento del 2,5% en el último año y sobre todo ha destacado el último trimestre donde se ha crecido un 0,6%, entre otras cosas gracias a que volvemos a tener exportaciones en el mercado internacional. Y el tercer dato que hemos conocido estos días es que la inflación interanual se ha quedado en el 3,4% después de todos aquellos crecimientos de cifras que en algún momento incluso parecía que iba a llegar al doble dígito. Para mí hay dos grandes datos. Por un lado, el número en sí, es decir, ha bajado la tasa de paro a un 11,5%, es un dato muy significativo de la serie estadística que conocemos a nivel histórico. Y por otro lado, digamos que un poco la sombra está en las horas, es decir, si vemos las horas trabajadas, a pesar de que estamos rozando esos 22 millones de cotizantes a la seguridad social y trabajadores, nos encontramos con que el nivel de horas de trabajo no llega al nivel de cuando estábamos en el pre-COVID. Eso significa que estamos creando empleo, pero ya no son empleos de 40 horas, son empleos de 35, 34, 30 horas, es decir, hay una cierta fragmentación del empleo a nivel nacional y a nivel local, donde nos estamos encontrando que sí hay más trabajadores, pero quizá no con esas 40 horas y por lo tanto con los correspondientes ingresos. Si tú ves un poco los últimos convenios y las últimas negociaciones, ya se están negociando contratos de 35 y 37 horas dentro de los convenios laborales de los grandes sectores. Es decir, realmente sí que esa fragmentación laboral o esa reducción de la jornada semanal de trabajo, que ahora mismo también está un poco en el candelero político y social, parece ser que es la tendencia. Es decir, sí que es verdad que parece ser que no somos capaces de crear pues, esa multiplicación de empleo que necesitamos, y lo que hay es un cierto reparto del trabajo existente. Sí, hay que recordar que nos encontramos con cifras de inflación enormes y nos encontramos sobre todo con una situación curiosa, que es el motor europeo, ese gran país que es Alemania, incluso Francia, que son grandes países que con nosotros tienen una gran necesidad, pues son grandes compradores nuestros, son grandes consumidores de turismo, son grandes consumidores de servicios en España, están flojeando bastante, están en crecimiento casi cero o incluso negativo. Y aún así hemos sido capaces de acabar el año en un 2,5% en el turismo, evidentemente es un factor importante, pero sí que se ve una tendencia muy interesante, que es que somos un país exportador, algo que hasta ahora pues, no parecía que era nuestro perfil, y cada vez somos más un país exportador más allá del turismo, es decir, ya estamos hablando también de ventas no solo de servicios, sino también de productos, tanto agroalimentarios como incluso, digamos, vinculados a la maquinaria. Para mí creo que es un poco que la situación por la cual nacía aquella inflación, que era un contexto internacional donde había una cierta escasez, se fue eliminando, es decir, con esos productos, esas materias primas que de repente se multiplicaron en precio, tanto de productos agrarios como de productos de metal, pues ese precio fue disminuyendo en el mercado mundial y por lo tanto se fue un poco bajando la inflación. Por otro lado, también tenemos que tomar un poco en cuenta esas medidas que tomó el gobierno, es decir, esa reducción del IVA, los impuestos en la electricidad,
el butano y demás, pues ha ido conteniendo un poco los precios. Estamos viendo ahora que se está hablando de una reducción de la botella de aceite, del IVA, a un precio simbólico, incluso ninguno. Pero posiblemente la más importante, lo que más ha ocurrido quizá es la oferta y la demanda, es decir, realmente al final el consumidor es sabio, sabe lo que tiene que decidir, lo que puede comprar, lo que no puede comprar. Lo que ha habido ha sido que se ha ido ajustando esa cesta a la compra diaria a los precios que se podían pagar, y la ley básica es que si baja la demanda acaba bajando el precio. Parece un milagro casi, es decir, en otros contextos, si miras en las series históricas, en cuanto alguien estornuda entramos en una crisis, y ahora llevamos un tiempo desde el COVID donde todo se aguanta, ¿no? Por decirlo de una manera, es decir, sí que es verdad que ese aguante se ve en mucha parte a ese gasto público que va sosteniendo, que va subsanando un poco sobre todo esas familias que tienen menor capacidad de ingresos, pero por otro lado hay una realidad que es que la economía está funcionando, es decir, si somos capaces de exportar es que somos mejores que otros muchos países del mundo, si somos capaces de atraer turismos que somos mucho mejores que otros 190 y pico países del mundo. Es decir, algo estamos haciendo bien para que nos elijan muchos países, para que nos elijan muchos consumidores del mundo. La verdad es que si lees los periódicos internacionales hay un montón de sombras sobre la economía, la guerra en el Golfo, otros conflictos bélicos, situaciones sobre todo de la vuelta a esa rotura del mercado global, donde cada vez hay más barreras, donde cada vez, y se está viendo, un ejemplo es la automoción, empezamos a tener mucho miedo a los coches chinos, esa capacidad competitiva. Entonces vamos a ver posiblemente un año donde se vuelve a hablar de barreras arancelarias, pero también si miras todos los grandes estudios de todos los grandes grupos de investigación, de todos los grandes centros un poco económicos, te dicen que a partir del verano volverán otra vez mejores vacas. Pues veremos o esperaremos que así sea. Y si hablamos de transporte tenemos que referirnos también a una nueva dotación de la Ciudad del Transporte. La Xunta ha dado un paso más y acaba de hacer realidad un anuncio que habían hecho hace algunos meses. En la Ciudad del Transporte habrá un aparcamiento específico con alguna otra dotación además para camiones. La Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao das Viñas celebra que con el parking de camiones se cumple otro objetivo de su plan director tras la autorización del Consello de la Xunta a la firma del convenio de colaboración que permitirá la construcción de una infraestructura estratégica para esta área industrial. El otro objetivo del plan director, que era la ampliación del polígono, ya ha sido aprobada y está pendiente de ejecución. El acuerdo entre las Consellerías de Promoción do Emprego e Infraestructuras, la Asociación de Empresarios y la Diputación permitirá ejecutar un área de estacionamiento segura y protegida en la Ciudad del Transporte, según la autorización aprobada por el Consello de la Xunta. Esta nueva dotación resolverá una demanda histórica de los profesionales, empresas, trabajadores y usuarios del polígono al aliviar el exceso de vehículos pesados de los viales, proporcionándoles un lugar de estacionamiento seguro y dotados de todos los servicios necesarios. Para llevarla a cabo, se ha incluido una partida de 500.000 euros en el presupuesto de la Xunta. El aparcamiento tendrá un total de 59 plazas con unas dimensiones mínimas de 3,30 metros de ancho por 16,50 metros de largo. El aparcamiento deberá contar con un cierre perimetral de por lo menos 1,80 metros de altura y se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad al 100% de los usuarios. Las cosas excesivamente bien en otros ámbitos, sino que se lo pregunten a los agricultores franceses que están protagonizando acciones de protesta, algunas cortando carreteras. La situación se está extendiendo hacia otros lugares, podemos apuntar Bélgica, podemos hacerlo también en Alemania, sin descartar algunas movilizaciones que se están produciendo ya también aquí en España. Eso ha permitido, por ejemplo, sensibilizarnos con esa situación, pero también ver hasta qué punto la globalización impide el tráfico libre de mercancías dentro de los territorios de la Unión. Eso ha afectado, por ejemplo, a algunas empresas y sectores ourensanos que exportan sus mercancías a otros países, fundamentalmente a Francia.
Los agricultores franceses reclaman medidas contra los crecientes costes de la producción y las directrices que los obligan a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, mientras señalan la competencia desleal de países como España. La geografía francesa está infestada de cortes de autopistas y la situación está impactando en la economía ourensana, que tiene en el país vecino uno de sus socios comerciales preferentes. Los transportistas ourensanos, además, deben atravesar Francia para dirigirse a otros destinos importantes en la lista de clientes de las empresas de la provincia. El presidente de la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera, APETANCOR, el ourensano Javier Adolfo González, asegura que la situación afecta al colectivo de transportistas. Si bien la lista de productos que se exportan al país galo es extensa, incluye piezas mecánicas, productos cárnicos y madera, entre otros, la mercancía que más cruza la frontera es la pizarra y sus derivados. En este sentido, la huelga afecta particularmente a la fluidez del transporte. Las protestas están castigando a los tráilers que llevan directamente la roca a Francia, Alemania y Bélgica, países hacia los que circula una media semanal de unos 250 camiones solo de pizarra, según apuntan fuentes del transporte. Las pérdidas de cada uno de ellos en caso de transcurrir una jornada detenidos se cuantifican en torno a los 600 euros. Los cortes de las autovías y autopistas franceses van acompañados, en muchas ocasiones, de ataques a la mercancía transportada por los camiones. Fundamentalmente, los daños se dan en los cargamentos de alimentos como productos hortofrutícolas o pescado. Permítanos un pequeño alto para la publicidad. Nos vemos en unos instantes en la segunda parte. Ven a conocer el servicio de audiología en tus ópticas Alén Aflelu de Ourense. Ponemos a tu servicio la experiencia de nuestros profesionales audioprotesistas para cuidar de tu bienestar auditivo. Alén Aflelu Ourense. Te esperamos.